Nos dice el apóstol San Juan que la palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, pero que los suyos no lo recibieron. Y para ti, ¿la palabra es lámpara para tus pasos? Bienvenidos, queridos hermanos, soy el Padre Ángel Gabriel y esto es Lámpara para mis pasos. Hoy, domingo 16 del tiempo ordinario, el Evangelio nos enseña sobre más parábolas del reino. Tomado del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente diciendo: El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras los hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció también la cizaña. Entonces fueron los criados a decirle al amo: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña? Él les dijo: Un enemigo lo ha hecho. Los criados le preguntaron: ¿Quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: No, que al recoger la cizaña pueden arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega, y cuando llegue la siega, diré a los segadores: Arranquen primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Les propuso esta otra parábola. El reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno toma y siembra en su campo. Aunque es la más pequeña de las semillas, cuando crece es más alta que las hortalizas. Se hace un árbol hasta el punto de que vienen los pájaros del cielo a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos se parece a la levadura. Una mujer la amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermenta. Jesús dijo todo esto a la gente en parábolas, y sin parábolas no les hablaba nada, para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta. Abriré mi boca diciendo parábolas, anunciaré los secretos desde la fundación del mundo. Luego dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle: Explícanos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó: El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino. Las cizañas son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. La cosecha es el final de los tiempos y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se echa al fuego, así será el final de los tiempos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino todos los escándalos y a todos los que obran iniquidad, y los arrojarán al horno de fuego. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, seguimos acompañando a Jesús en su ministerio público. Jesús sigue enseñando a sus discípulos los secretos del reino a través de parábolas. Y Jesús nos instruye también a nosotros. Y Jesús nos va a instruir de distintas perspectivas sobre el reino. En primer lugar, Jesús se revela como el reino de los cielos. Él es el que es sembrado en el mundo. Él es quien hace brotar en nuestro corazón esa paz y esa justicia propias de su reino. Pero también se nos presenta el reino de una forma global, de esa gran familia de bautizados, del pueblo de Dios de la iglesia. Y esto con respecto a la primera parábola que hemos escuchado el día de hoy. Jesús compara el reino como ese campo en el que un buen hombre siembra buena semilla. Dios ha transformado nuestras vidas por su palabra. Él ha sembrado la buena semilla en nuestros corazones y nos ha dado nueva vida, nos ha restaurado, nos ha hecho sus hijos para dar testimonio en medio del mundo. Este campo es el mundo, dice Jesús. Pero también en este mundo el diablo esparce las semillas del mal. Mala semilla, la cizaña. Y esta cizaña, queridos hermanos, empieza a crecer juntamente con el trigo. Jesús nos quiere enseñar con esta parábola
que mientras vamos de camino por este mundo, incluso en la iglesia, el bien y el mal están conviviendo. ¿Por qué? Porque muchas veces en nosotros acogemos la palabra y damos frutos de misericordia, pero otras veces negamos ese dinamismo de la palabra y no hacemos las obras de Dios, las obras de misericordia, sino más bien obras de iniquidad. Por eso Jesús no nos presenta a su iglesia de una forma idealizada. No, Jesús sabe que estamos de camino y que en este proceso hemos de aprender a convivir con la cizaña, no aceptando el mal en nuestra vida, ni tampoco en la sociedad y menos en la iglesia. Pero hemos de aprender a tolerar con esa esperanza de que la cizaña se pueda convertir en trigo. También en nuestro corazón, queridos hermanos, hay esta lucha interior, el trigo y la cizaña. Y hemos de tener esta esperanza que nuestra cizaña se convertirá en trigo. Pidamos pues, hermanos, al Señor nos conceda un corazón dócil para acoger su palabra, que esa palabra sea buena semilla y que nosotros seamos esos trigos que dan alimento a los demás. Y que dando alimento a los demás también produzcamos buenas semillas, que seamos buenas semillas, que obremos la misericordia en medio del mundo. Pero también que el Señor nos conceda esa tolerancia para aprender a convivir con el mal. No aceptarlo, ni permitirlo. No estar tranquilos ante el misterio de iniquidad, pero sí ser pacientes, con esperanza cristiana, sabiendo que también en nosotros hay esa cizaña. Que el Señor nos conceda transformar nuestra cizaña en buen trigo y nos conceda también orar por nuestros hermanos que, siendo cizaña, escandalizan con su testimonio la vida de los pequeños. Que oremos por ellos para que también puedan convertirse en trigo que den buena semilla. En segundo lugar, queridos hermanos, Jesús nos presenta la parábola del grano de mostaza y la parábola de la levadura, que son muy semejantes y tienen distintas interpretaciones a la luz de la parábola del sembrador, pero también a la luz de la parábola de la cizaña, del trigo y la cizaña. En un primer lugar vemos cómo este grano de mostaza es pequeño, es humilde, es insignificante, igual que la levadura, una poca cosa. Pues el reino de los cielos, que es Cristo, ha querido revelarse así en lo pequeño, todo un Dios omnipotente. El Hijo de Dios toma nuestra naturaleza humana, se hace pobre y pequeño, niño en Belén, para salvarnos, y predica con la sencillez de la palabra. Y en esta pobreza, en esta sencillez, quien acoge el reino deja brotar ese dinamismo de vida que hay en la palabra. Tan grande es ese poder de la palabra que nos dice, en primer lugar, en ese grano de mostaza se hace un árbol más grande, ¿no?, que las hortalizas. Es impresionante, porque el grano de mostaza es un arbusto, pero dice la palabra que hay un crecimiento desproporcional. Así es el Evangelio, se ha expandido por todo el mundo. Esa es la fuerza de la iglesia, de los discípulos de Jesús. Sin embargo, Jesús también nos invita a acoger en nuestras ramas a los pájaros. Ese es un buen signo, la acogida que hemos de tener nosotros los discípulos a los demás. Pero si lo relacionamos con la parábola del sembrador, encontramos que los pájaros son los enemigos del reino. En relación con la parábola del trigo y la cizaña, entonces, vemos cómo también la iglesia, que se ha expandido por la palabra de Dios, que tiene esa misión de anunciar la palabra de Dios, anunciar el Evangelio, acoge entre sus ramas a buenos y malos, porque Dios es misericordioso y acoge a buenos y malos con esa esperanza de la salvación, especialmente en el caso de los pájaros, que son enemigos del reino, que el testimonio de los buenos pueda convertir a estos pájaros del cielo, no como ya enemigos del reino, sino también como amigos del reino, como esos discípulos que dan testimonio por Jesús. Algo parecido pasa con la parábola de la levadura. La levadura es algo chiquitito y sí, es Cristo, que la levadura de Cristo hace crecer en nosotros ese dinamismo de la palabra, esa gracia, esa vida divina en nosotros, esa amistad con Dios. Pero si lo vemos desde la parábola de la cizaña y desde la interpretación de la levadura en el Antiguo Testamento, vemos cómo la levadura es algo dañino. Hay una desproporción también. La levadura en 3 medidas de harina. La levadura de los fariseos es la hipocresía. Y Jesús también habla de la levadura de los fariseos.
vemos también que hay un crecimiento desproporcionado. Sin embargo, Jesús nos invita a ser levadura buena, o mejor, que nos dejemos fermentar por Cristo, porque Él es la levadura. Si nos dejamos fermentar por Cristo, entonces obraremos la misericordia. Sin embargo, si nosotros nos dejamos contagiar con la levadura del mundo, entonces vamos a traer corrupción a nuestra vida, corrupción a toda la familia de la iglesia, a toda la familia del pueblo de Dios. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor nos conceda un corazón humilde para acoger su palabra, que podamos acogerla con humildad, con sencillez, porque Cristo es sencillo. Cristo se ha hecho pequeño para que ese dinamismo, esa fuerza de la palabra crezca en nosotros. Que sea Cristo quien haga crecer, que nos fermentemos en Cristo y que el Señor nos dé un corazón vigilante para no dejarnos corromper con la levadura de este mundo, sino más bien acojamos a todos nuestros hermanos, incluso a los pájaros en el sentido de enemigos del reino, para que con nuestro testimonio de vida se conviertan y puedan también alabar al Señor, fructificando en obras de misericordia. Y finalmente, queridos hermanos, Jesús nos invita a contemplar el brillo de los justos y nos invita a brillar con esa luz. Dice la palabra que Jesús retorna a su casa y los discípulos se acercan a Él y le piden: explícanos la parábola de la cizaña. Y Jesús les empieza a explicar. Y esto es algo muy interesante, queridos hermanos. Jesús siembra la palabra en nosotros para hacerla crecer. Pero también Jesús nos recuerda que llegará el final de los tiempos y seremos juzgados según nuestras obras. Es importante, queridos hermanos, que acojamos la palabra con alegría, pero también que seamos responsables con el don recibido. Estamos llamados a fructificar la palabra, como Jesús nos enseñaba en la parábola del sembrador. Y esta es una certeza, queridos hermanos. Objetivamente hablando, Jesús nos invita a que si somos trigo, pues gozaremos de ese brillo de los justos, porque es Cristo quien nos ilumina. Ese trigo dorado es iluminado con el sol y resplandece en belleza. Así está llamada a ser nuestra vida, dejarnos iluminar por Cristo para seguir fructificando e irradiar esa belleza a los demás, a todo el paisaje de la iglesia. Pero también Jesús nos recuerda que si no obramos su palabra, no ponemos por obra su palabra, sino que más bien realizamos escándalos y obramos iniquidad, entonces seremos arrancados de su reino. Vendrán los ángeles, que son los segadores, nos segarán, nos atarán como gavillas y nos echarán al fuego, que es un signo, un símbolo de esa separación eterna de la criatura con su Dios, el infierno. Jesús lo propone objetivamente, hermanos, y por eso, si acogemos la palabra con alegría, también fructifiquémosla y dejémonos resplandecer por Dios, que la luz de Jesús siempre reine en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, pidamos al Señor que nos haga fructificar en buenas obras, que con su luz podamos irradiar esa belleza de Cristo a nuestros hermanos, al mundo entero, a la sociedad, pero especialmente a la iglesia. Tenemos esta responsabilidad, queridos hermanos. Jesús nos ha regalado su iglesia, que también es simbolizada con el reino de los cielos. Y en este reino de los cielos, que es la iglesia, que es el reino de Cristo, estamos llamados también nosotros a irradiar esa luz para el mundo. Jesús nos invita a obrar la misericordia para que así el mundo también crea y alabe al Padre Dios. Y por todo ello, queridos hermanos, oremos al Señor. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por este domingo del tiempo ordinario. Tú nos sigues instruyendo en los secretos del reino. Te pedimos en primer lugar, Jesús, que nos hagas siempre ser buenas semillas. Tú has sembrado tu palabra en nuestro corazón para que nosotros seamos buenas semillas y fructifiquemos ese grano en favor de los demás, esas obras de misericordia. Concédenos, Señor, aprender a convivir con el mal del mundo y a rechazarlo de nuestro corazón, a rechazarlo en cualquier forma en donde esté, en la sociedad, pero también en tu iglesia. Te pedimos perdón, Jesús, pero también te pedimos con esperanza que
esa cizaña que también hay en nuestro corazón se convierta en trigo y de buena semilla. Y que acojamos a estos hermanos nuestros que obran la iniquidad, que son cizaña y no son testimonio en la familia de tu iglesia, en la familia del pueblo de Dios. Ayúdanos, Jesús, a ser buenas semillas para que fructifiquemos en obras de misericordia en favor de los demás. También, Jesús, te pedimos nos concedas un corazón humilde para acoger tu palabra y dejarla crecer. Tú eres el grano de mostaza, tú eres esa levadura que va haciendo crecer en nosotros esa gracia divina, esa amistad con Dios. Gracias, Jesús, por salvarnos. Gracias, Jesús, porque tú te haces pequeño para que te podamos acoger en nuestro corazón. Haznos crecer a tu medida, Jesús. Forma en nosotros tu imagen. Ayúdanos a dar ese testimonio de fe en medio del mundo. Y finalmente, Jesús, te pedimos nos concedas la perseverancia en el bien, que seamos esas buenas semillas hasta el final y que crezcamos en esta conciencia, que al final de los tiempos tú vas a recoger el trigo y la cizaña, vas a separar el trigo y la cizaña, enviarás a tus ángeles para que todos aquellos que obren el bien puedan gozar de tu presencia y brillar con tu luz. Y más bien, vas a desterrar de tu reino a los escandalosos y a los que obran iniquidad. Ayúdanos, Señor, a ser siempre buena semilla. Ayúdanos a que nos dejemos iluminar por tu luz para que seamos esos trigos que estén siempre dorados, radiantes, resplandecientes, porque gozan de tu luz. Que esta luz que reflejas en nosotros, podamos reflejarla también en los demás, en muchos hermanos nuestros que aún no te conocen, o en estos hermanos nuestros que conviven con nosotros, pero que no son trigo. Ayúdanos a que nuestro testimonio sea esa luz para los demás, que nuestros hermanos que son cizaña puedan convertirse también en trigo y produzcan frutos de misericordia, y así podamos alcanzar la salvación que tú nos has regalado en la cruz. Gracias, Jesús. Concédenos brillar con esa sabiduría de los santos para gozar finalmente de tu salvación en esa contemplación del rostro de tu Padre en el reino de los cielos. Gracias, Jesús. Muchas gracias por su sintonía, queridos hermanos. Hasta aquí conmigo en esta meditación de la palabra. Soy el Padre Ángel Gabriel y esto fue Lámpara para mis pasos. Y antes de impartirles la bendición, les recuerdo que si les gustó el video, que le des manita arriba, suscríbete al canal y puncha la campanita. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que tengan un feliz domingo, pásenla en familia. Y si desean recibir la reflexión del Evangelio del día, les invito a que se suscriban a mi canal de YouTube, Daga de Fe, y que activen la campanita. Hasta el próximo domingo. Bendiciones.